Hola, ¿qué tal? Buen día para todas las personas que nos están viendo, que siguen este programa de Iranu con sus voces. Es para mí un gusto recibirles aquí en este nuevo segmento, en nuestro nuevo programa. Y como siempre, pues el gusto también de tener a mi compañera Andy de Colectiva Iranu aquí en estos micrófonos. Y tenemos hoy una invitada de lujo, que es Yasmín Camacho. Ahorita pues compartiremos y conversaremos con ellas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Pame, por la bienvenida y pues justo bienvenidos a este programa Iranú con sus voces, porque recuerden que entre mujeres indígenas tejemos nuestras voces, territorios y resistencia. Y justo como lo comentas, Pame, pues hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco de los feminismos, pero no los feminismos que solemos escuchar, que son muy coloniales, hasta cierto punto blancos, sino más bien vamos a hablar desde los feminismos comunitarios. Y justamente por eso el día de hoy traemos a nuestra compañera Haz. Muchísimas gracias por venir con nosotras. Y bueno, antes de que nos compartas un poco de ti, me gustaría que te conocieran un poco. Entonces les voy a compartir un poco de lo que ha hecho nuestra compañera Jazmín Camacho Bautista. Ella es originaria de una comunidad nahua en Alto Balsas de Guerrero, un pueblo entre Iguala y Chilpancingo. Estudió Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vida transita entre la Ciudad de México y su comunidad y no habla su lengua materna. Ya somos dos amigas. Sin embargo, hace esfuerzos por reaprenderla. Y creo que es justamente algo de lo que conversábamos en nuestro programa anterior. Así que vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Ha colaborado en proyectos de investigación feminista y con mujeres indígenas sobre autonomía, seguridad y violencia. Tiene experiencia en la implementación de programas de prevención y atención a la violencia de género y el diseño de proyectos con perspectiva de género. Le gusta cocinar con su mamá, descansar con Rocco y Lumi, leer, tejer, cocinar, escribir y el pensamiento crítico. Le interesa profundizar en la justicia epistémica, justicia en nuestros saberes y cosmovisiones como parte del reconocimiento de nuestros derechos como mujeres indígenas. Cree en formas de relacionarnos más dignas y colectivas y en el fortalecimiento de redes entre mujeres diversas. Le gustan los cerros, el frío, el viento, tomar atole de ciruela y frijol y cree que en lo comunitario como resistencia. Muchísimas gracias por aceptar venir el día de hoy, Has. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, a todes también por escucharnos, por estar aquí en este programa. Y pues yo súper contenta de andar por aquí, de hablar de feminismos comunitarios, feminismos subalternos, como también se les conoce. Y pues adelante con las preguntas, con el diálogo, con todo. Gracias, Jazz. Pues primero también compartirles que tenemos en este episodio por aquí nuestra bandera de la colectiva, ya hablaremos de eso, y también acá unos figuras, ¿no? Instrumentos que también son parte de nuestras identidades, y también ahí iremos dialogando de eso. Jazz, ¿quién eres? Ya hace ratito Andy nos leía tu semblanza como muy general, pero no sé si hay algo más que quieres profundizar, estas pues dobles raíces que tenemos, ¿no? Pues venir de comunidades de otros pueblos hacia la ciudad, y esto de los territorios, decías, pues no, me gusta el cerro, me gusta también cierta comida, olores, algo más, algo que quieras compartir sobre eso. A ver, ¿qué más podría compartirles? Pues para mí fue como importante un poco el decir, como situar un poco mi conocimiento, situar desde dónde estoy hablando. También
lo importante que es, ¿no? En estos espacios el establecerse y decir a partir de cuáles son mis experiencias de las que hablo, en donde tal vez mis territorialidades también, y justo eso, ¿no? O sea, demarcar un poco el espacio, cuál es mi territorialidad. Es un pueblo entre Iguala y Chilpancingo, que justo un poco del análisis que he tratado de hacer es identificar, ¿no?, de qué manera ciertas problemáticas nos afectan a nosotras, las mujeres indígenas, y que no son iguales y que sí, muchas mujeres vivimos violencia, pero hay violencias específicas que nos atañen, que nos atraviesan y que también es necesario nombrarlas. Entonces, un poco también por eso como espacialmente me conecto en estos lugares. Ujú. ¿Qué más podría compartirles? Rocco y Lumi es un gatito y un perrito. Me encanta pasar tiempo con los dos. Creo que he aprendido como mucho a raíz de mi relación con ellos, con mis compañeros. Pues a pensar un poco diferente la forma en que el tiempo me atraviesa. También en el descanso, priorizar mi descanso con Rocco y con Lumi. Como mis compañeros, verlos dormir me produce como mucha satisfacción de verlos tranquilos, y también, ¿no?, pensar en justo un espacio como de dignidad es el descanso. Claro. Y también la tranquilidad. Entonces, a veces parece como que se nos arrebata un poco eso por ahí, pero es necesario como colocarlo en la mesa y decir, sí, lo merezco. Y también es parte, ¿no?, un poco de las propuestas desde los feminismos comunitarios subalternos, el nombrarnos desde nuestras propias propuestas, y también, pues, además de nombrarlas, luchar por ellas, como por espacios dignos para nosotras. Pues muchísimas gracias, Has. Pues bueno, creo que justo lo que nos compartes va muy de la mano del programa de hoy, y me gustaría comenzar preguntándote justamente desde una apuesta que creo que nosotras hemos hecho por esta lucha, pues sí, ¿no?, desde nosotras, y es pues justamente nuestra colectiva. Entonces, para comenzar y previo a hablar tal cual de a lo mejor algo ya muy técnico, ¿no?, de qué es el feminismo comunitario, me gustaría preguntarte cómo llegaste a nuestra colectiva, a Colectiva Iranu, porque como comentábamos en programas anteriores, pues nuestra colectiva nació sí con cierto número de compañeras, pero la intención de nosotras ha sido pues ir creciendo, ¿no? Y tú justamente llegaste en una de esas oleadas en las que sumamos a más compañeros y compañeras. Sí. ¿Cómo llegué? Pues llegué, creo que hace unos años, no me acuerdo bien, pero justo porque la seguía en redes sociales, vi como todas los talleres que se hacían, vi como la propuesta que tenían, y me pareció súper interesante y muy bonita también como un espacio en donde encontrarnos, porque muchas veces creo que lo que pasa entre mujeres que migramos hacia la Ciudad de México es que atravesamos estos lugares como solitas. Entonces, bueno, algunas tenemos unas redes, tenemos hermanas, tenemos familiares, pero a veces no todas tienen como la oportunidad de tener estas redes. Entonces, justo pensé en Iranu como una red, y así es como la vivo, ¿no? Como una red en donde podemos encontrarnos, podemos apapacharnos, podemos echar chisme, podemos también analizar y comenzar a imaginarnos otras propuestas, otras realidades. Y así es como llegué. Creo que llegué en un taller de antirracismo, y después se hizo el picnic, donde bordamos. Me encantó el picnic, vayan a ver las fotos. Y sí, justo llegué en ese momento, ¿no?, en donde estábamos se estaba construyendo un espacio más grande para ir a donde encontrar a otras compañeras, encontrar la forma en que resisten en la ciudad, en que habitan la ciudad, y sí, fue un encuentro muy bonito. Sí, Jazz, gracias por traer como esos recuerdos que hemos estado evocando en cada uno de nuestros programas, pues porque son parte de esto, algo que tenemos como arraigado desde quizás el bordado, la alimentación, la plática, la conversa, estar como, pues sí, no viviendo solas este proceso, que claro que hay mucho de cierto en eso. Y pues siempre es como bien bonito pensar todo eso que se ha logrado y que no ha sido solas,
siempre ha sido, pues decimos, en comunidad, en colectivo, pensando eso como dices, pues otras propuestas de otras formas, de otros mundos, en realidad donde nosotras podamos estar insertas y pues también como mucho de deuda histórica de lo que se nos ha arrebatado, ya hace ratito decías, pero pues digamos para darle más pues carnita y discusión a este episodio, queríamos pues preguntarte qué son los feminismos comunitarios, cómo los podemos mirar, cómo los podemos entender, desde dónde, quién lo dice. Bueno, los feminismos comunitarios son una propuesta que surge desde Bolivia por parte de un grupo de mujeres indígenas, aymaras y bolivianas también, que van más por la práctica y no tanto por la teoría. Entonces, ese es como un punto muy especial para analizar, para identificar estos feminismos, porque reivindican mucho la experiencia y la necesidad de nombrar las violencias, nombrar las problemáticas que surgen y que atraviesan a las mujeres indígenas, los cuerpos racializados, es importante también, y que a la vez se desmarcan un poco de los feminismos hegemónicos, como se le conocen, feminismos blancos, feminismos ilustrados, y en lo que se relacionan más es con feminismos negros, feminismos también indígenas, feminismos chicanos, es otra raíz muy importante, y feminismos descoloniales. Entonces, realmente es como un diálogo entre estas corrientes feministas que lo que hacen es justo nombrar a las mujeres que no son mujeres blancas, que en algunos como debates o análisis teóricos se identifican como las otras, ¿no? ¿Quiénes son las otras? No somos las mujeres, más bien las otras somos las mujeres que no somos nombradas generalmente en agendas internacionales, en la agenda de derechos, y que mucho de nuestra lucha viene desde esa mirada de reivindicarnos a nosotras mismas con nuestras voces como sujetas de derechos. Entonces, un poco el feminismo comunitario va por ese lado, se relaciona con los feminismos indígenas. Creo que no es casi imposible ver el feminismo indígena y comunitario como algo separado, porque ambos, y aquí creo que es como parte de, el feminismo comunitario lo que hace es que aboga por estos espacios o por permanecer en espacios colectivos, que dejemos un poco de lado, o más bien todo de lado, el tema de la individualidad como un sistema que nos rige, del lado de un sistema capitalista, colonial también, que muchas veces ha regido nuestras vidas y que ha hecho que vayamos como por la vida creyendo que con logros personales es como vamos a tener como espacios para nosotras y no, realmente desde los feminismos comunitarios, por lo que se aboga es por espacios colectivos, espacios comunitarios, como se dice, porque también fue la forma en que muchas de nosotras pues crecimos, ¿no? O sea, creo que es como imposible hablar desde un feminismo indígena, desde mujeres indígenas, sin hablar de lo comunitario, porque es parte de nuestra construcción, es parte de nuestras enseñanzas, también un poco desde lo que nos contaron y nos enseñaron nuestros padres, nuestras madres, las abuelas, los abuelos. Entonces, va por ahí. El feminismo comunitario es como esta apuesta que surge en América Latina, Yayala, como también se conoce, y que va de la mano con los derechos de las personas indígenas, de las mujeres indígenas en específico, para construir otros espacios más habitables, más dignos y lo importante, siempre colectivos. Wow, qué interesante, Jazz. Y creo que es muy importante esto que comentas de que siempre, o más bien ese tipo de feminismo se hablan desde nuestras voces. Y no están en un texto, no están escritos, no necesitan ser analizados, no necesitan ser teorizados porque lo vivimos en el día a día, lo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Eso y también sumarle a que justo algo muy importante, no es individual, es colectivo, ¿no? Creo que algo que hemos vivido o vemos mucho en las comunidades es que entre mujeres echan la mano, ¿no? O sea, incluso en las fiestas patronales son ellas las que se organizan para hacer determinadas comidas, eventos, echarse la mano, irse haciendo los cambios de turnos, ¿no? Entonces,
incluso esas pequeñas prácticas que parecían que también son parte de una tradición, hablan mucho, ¿no? De cómo incluso entre ellas se brindan soporte ante situaciones, pues a lo mejor que las, pues sí, ¿no? Las exponen y hasta cierto Ujú. punto las violentan. Entonces a mí me gustaría también preguntarte, Jas, ahorita que igual ya nos platicas un poco de Colectiva Iranu, cómo llegaste con nosotras, me gustaría que justamente a lo mejor nos pudieras compartir un poco de cómo ves que nosotras podemos a lo mejor tener ese rol, ¿no? Porque creo que si algo nos caracteriza es que justo tratamos de apoyarnos, ¿no? No tenemos historias hasta cierto punto en las que coincidimos en este tema de la migración y que justo también buscamos hacer ese grupo, ¿no? Ese espacio en donde nos podamos sentir seguras. Ujú. Justo creo que Iranu es como un ejemplo perfecto de desde los feminismos comunitarios, esta resistencia que se crea entre mujeres indígenas, mujeres jóvenes indígenas, y que va más allá de unos espacios como a lo mejor analíticos, más de investigación, sino son realmente espacios en donde nos encontramos y en donde con pláticas de cómo vivimos la ciudad, de cómo habitamos a lo mejor nuestros trabajos, nuestras familias. Justo es como ir pensando y construyendo y también haciéndolo realidad, ¿no? Esta propuesta a través de los talleres, a través también de los proyectos en los que hemos participado, los que tenemos, y también del apoyo como en la autonomía, en nuestra autonomía tanto corporal como económica, como desde desde nuestro propio ser, cómo se van como enlazando todas estas aristas y buscamos, ¿no? Como espacios en donde podamos, pues, sentirnos más, ¿cómo lo diré? Más interconectadas entre nosotras y también espacios más, pues, más habitables en la ciudad, porque muchas veces creo que a veces la ciudad nos consume un poco en lo rápido que es, en los trayectos tan largos que tenemos y justo el crearnos estos espacios, el crearnos ese tiempo de estar con las otras compas de Iranu, pues rompe como ese paradigma de lo rápido que tiene que ser la ciudad y que siempre estar produciendo, ¿no? Entonces, creo que Iranu es como un ejemplo muy bonito y perfecto de qué son los feminismos comunitarios. Sí, Jazz, qué bonito es, reitero, pues seguir reflexionando y pensándonos como desde estos otros puntos, porque usualmente pues decimos, bueno, así nos organizamos y así lo vivimos y qué chido, pero después de eso ya no hay como, sí, como esta reflexión de pensar pues nuestra propia dinámica que estamos construyendo, la propia apuesta política como ya decías, en los feminismos pues se retoma mucho también este tema de un sistema económico, un sistema cultural, un sistema social que impone o que en este caso pues no, usualmente no nos reconoce o nos asimila, trata de llevarnos hacia otros espacios pues para decir que o las mujeres indígenas urbanas no existimos o que si tienes que ser como esencialmente de una forma, porque si no, entonces ya no eres. Y encontramos pues un montón de contradicciones, ¿no? Siempre en esos discursos. Y es creo que lo más pues importante, relevante, como la disputa que damos también siempre a estos discursos, a estas otras formas en que se nos ha visto, en que se nos ha estudiado, en que se nos ha analizado como pues objetos que no tenemos esta voluntad política, esta agencia y que bueno, con este tipo de espacios y reflexiones pues estamos viendo que efectivamente pues pasan otras cosas, nos transitan otras reflexiones pues que no tienen mucho que ver con eso que se ha estudiado, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia ya como, no sé, con algunos diversos públicos con los que has hablado, con los que has compartido sobre hablar de los temas de feminismos comunitarios? Porque bueno, hablar también de feminismos en las comunidades es todo un tema, ¿no? Que seguramente nos contarás. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, como de estar hablando de estos temas también en nuestras sociedades, pues que son machistas, patriarcales y conservadoras y demás? Uh-huh. Creo que también algo súper importante es reconocer
que no todas las mujeres indígenas que luchan, que resisten, son feministas. Y eso no demerita para nada su lucha y su apuesta política. Y lo que hace justo es como un poco el relacionarnos y pensarnos a lo mejor desde otras realidades, porque claro, las comunidades, las mujeres indígenas somos diferentes, nuestras comunidades no son heterogéneas y también es importante el escuchar, ¿no?, a las otras. Entonces, siempre en los proyectos en los que he participado, siempre priorizo y se ha priorizado el respetar la forma en que se nombran las mujeres. Si ellas no quieren nombrarse como feministas, está bien, porque hacen muchísimas cosas que van más allá del feminismo y que no forzosamente tienen que denominarse como feministas, ¿no? Pero que juntas construimos pues estas alternativas, estos espacios en nuestras propias comunidades que nos permiten pues vivir más seguras, con menos violencia. Entonces, pienso un poco, ¿no?, en algunos proyectos en los que he estado, tanto en mi comunidad como en otros, siempre se busca y se prioriza la autonomía. Es como parte fundamental, de la mano con la autonomía de los pueblos, pero también la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Porque muchas veces, y no solamente es algo que yo digo, sino también un poco las compañeras feministas comunitarias, algunas de ellas como Lorena Carnal, Julieta Paredes, Adriana Guzmán, otras, que mencionan, ¿no?, lo importante de crear estos espacios y nombrar necesidades desde las propias mujeres, porque muchas veces de la mano de un poco del tutelaje del Estado también está el tutelaje por parte de los compañeros. Entonces, muchas veces se habla por nosotras, tanto por el Estado y también por los compañeros, y nuestras necesidades, nuestras problemáticas quedan relegadas. Entonces, aquí algo como fundamental es que las mujeres podamos hablar también por nosotras mismas porque tenemos los conocimientos, porque tenemos el derecho y porque queremos hacerlo, ¿no? El decir, el nombrar, porque nuestros conocimientos, nuestros saberes también son válidos. Entonces, un poco ha sido difícil el hablar con otros compañeros indígenas sobre feminismo, también con las mujeres muchas veces porque está ligado hacia prácticas como de autonomía sexual y reproductiva, que muchas veces en los pueblos pues es un poco el tabú, ¿no?, que existe todavía, pero que pues nos encontramos desde otros horizontes, desde la comunalidad, desde, un poco hablando desde mi territorio, desde el trabajo comunitario, desde el tequio, y que también son apuestas que nosotras pues un poco reivindicamos y ponemos en el centro. Entonces, hay muchas maneras de encontrarnos y también un poco el ir dialogando con los compañeros porque no se trata, también lo dicen estas compañeras que ya les mencioné, no se trata de crear como un espacio nada más de puras mujeres indígenas. Claro, son importantes para fortalecernos, pero también en el diálogo con los compañeros indígenas, porque realmente estamos en una etapa en donde nos atraviesan tantas problemáticas, tantos proyectos que amenazan nuestras comunidades, que es imposible luchar solas. Y sí necesitamos como compañeros sensibles que, pues que sepan, ¿no?, que también merecemos espacios, que también tenemos voces y que pues estamos construyendo alternativas para hacernos escuchar. Pues muchas gracias, Jas. Creo que en definitiva, como lo comentas, ¿no?, todas las mujeres que están haciendo su lucha merecen ser nombradas, pero también merecen ser respetadas desde donde ellas lo desean, ¿no? Porque mucho de repente y digo por como mujeres indígenas, se nos señala que no somos feministas. Y no es que no lo seamos, sino que más bien a lo mejor no nos identificamos con lo que esa palabra académicamente, que es un poco de lo que hablábamos igual en el episodio anterior, involucra, ¿no? Porque justamente no somos un objeto, nuestra lucha tampoco es un objeto que se puede estudiar, porque sin duda, como bien lo comentas, tiene muchísimas aristas, muchísimas que hay veces que no son entendidas desde lo externo, tienen que ser entendidas de manera interna, que si bien nosotras podemos compartir estas reflexiones y luchas que pueden tener otras compañeras, eso no nos da una autorización de hablar por ellas, ¿no? Sí. También pues reconocer que evidentemente
también esta forma de organizarse en las comunidades también es muy diferente, porque así como bien nombras que en algunas es un poco más difícil poder hablar abiertamente de estos temas, muy probablemente en otros ya estén inmersos en su dinámica, ¿no? En que no se hace necesario y que más bien tienen otro tipo de luchas por las que tienen que hablar, ¿no? Entonces, pues, igual me gustaría preguntarte un poquito tú, Pame, qué experiencias tienes, a lo mejor desde tu comunidad respecto a los feminismos comunitarios, cómo los ves de cerca o de lejos, qué nos podrías compartir. Sí, pues tiene que ver mucho con lo que ya decían ustedes sobre las formas en que cada comunidad se entiende, se construye y se apuesta también pues por estos espacios o estos diálogos. De pronto, pues sí, como lo señaló Jazz, es muy complicado porque vemos las comunidades como esos espacios armónicos, donde todo el mundo se ayuda, donde todos nos caemos bien, y no es cierto, esto no pasa, esto creo que ha sido también un poco el discurso desde el Estado y desde otros actores de romantizar lo que nos sucede y de que cuando alzamos la voz, cuando tenemos bastantes problemas, cuando nos organizamos y cuando pues buscamos soluciones, ahí es como, ahí son reaccionarias, son reaccionarios, son muy como en ese discurso de la violencia, que a veces también o sea, si no eres un pueblo que es armónico, entonces eres violento, ¿no? Entonces es como la otra parte y no es como que pues espectro que tenemos en las comunidades y también las mujeres, pues de la lucha y de la organización. Pero creo que eso es algo que está pues bien presente, como siempre, por alguna extraña razón, las mujeres en los pueblos, en los territorios, pues son usualmente las que salen a defenderlo. ¿Por qué? Pues porque hemos crecido ahí, porque están nuestras raíces, porque se conquistó y se batalló para tenerlo, o sea, por un montón de cosas, porque es la reproducción de la vida, porque es donde están nuestros recursos naturales, en fin. Y de pronto a veces no se hace tan necesario hablar o centrarse en los feminismos, porque ya lo decían, puede ser que esta palabra ni nos interese ni la entendamos, pero que se construyen otras formas de lucha, de resistencia, de diálogo, de acercamiento entre nosotras. Creo que está presente más como en las generaciones pues de más jóvenes como nosotras y las que vienen, y eso también está bien, pues porque rompe paradigmas, nos lleva a otras discusiones importantes, interesantes, pero creo que sí, siempre hay que pues saber guardar sí, como los espacios, el respeto, ya lo decían ustedes, ¿no? De quién decide nombrarse como qué, y no necesariamente como cuestionarlas, ¿no? De si pueden, saben o no hacen, porque creo que tenemos mucho que aprender de las luchas, del movimiento, de lo que ya ha pasado y resignificarlo, ¿no? Cómo desde ahí podemos interpretarlo, cómo podemos estudiarlo, cómo podemos teorizarnos a nosotras mismas, porque eso es tan válido como la ciencia que se hace desde otros espacios, que de pronto pues no nos deja, ¿no? O no se ve como que un espacio importante que tenga que ser nombrado, que tenga que ser visibilizado, que tenga que ser estudiado. Eso pienso que es lo que puedo compartir de mi experiencia y pues siempre como aprendiendo mucho de las compañeras tan brillantes como ellas que nos siguen acompañando y seguimos construyendo juntas. Pues en efecto, ¿no? Creo que algo que ha caracterizado justamente nuestro espacio, y con eso me refiero a la colectiva, es respetar también estas luchas personales que tienen cada una de las compañías que llegan a nuestros espacios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque también me gustaría comentar que hemos tenido, sí, talleres de feminismos comunitarios, hemos tenido un ciclo de lectura también desde una perspectiva feminista, y creo que algo que ha resaltado justo también es este respeto también por las compañeras que dicen, yo quiero saber qué es el feminismo, o sea, no alcanzo a entender porque, repetimos, o sea, siempre ha sido vista con esta mirada muy académica, con tecnicismos, con lenguaje que de repente se vuelve tan enredado que ni siquiera nosotras lo entendemos, ¿no? Y que las compas que también que llegan y que quieren aprender de esto, lo que más quieren es entender para entender si justamente su lucha podría ser enmarcada como feminista, ¿no? Porque de repente pareciera que nos piden que sí lleguemos casi casi que con el documento que diga o que avale que lo eres, y creo que más bien nosotras hemos apostado por decir, tú nombra tu lucha como tú desees, nosotras lo vamos a respetar.
que justamente estos espacios que hemos abierto también les han abierto las puertas a las compañías de poder llevar estas reflexiones con sus mamás, con sus compañeras de la comunidad, en espacios incluso de poder, ¿no? Porque también sabemos que, como lo bien lo comentabas, Has, hay espacios en las que las compañeras son segregadas a es la secretaria, eres la vocal, ¿no? Y que realmente, ¿no? Ellas también están haciendo una lucha por una posición también política, por una posición de poder, a lo mejor en espacios de tomas de decisiones de algunos megaproyectos que, como sabemos, también hay mucha presencia de las compas, tanto en proyectos de inversión extranjera, que ellas también ponen la cara y nos defienden, como también se sabe mucho que también todas las violencias que vivimos, ¿no? Que muchas veces son ellas las primeras en levantar la mano, y que también es un trabajo bastante fuerte que ellas puedan invitar a otras personas que lo han vivido a levantar la voz, ¿no? Entonces, igual, Has, me gustaría también ya comenzar a preguntarte en este contexto actual y sobre todo como un poco ya lo venía marcando esta PAME hace un momento, porque es importante hablar de los feminismos comunitarios o como gustemos nombrarlos en las juventudes, Ujú. porque creo que las mayoras ya han hecho también su trabajo, ellas ya tienen sus formas de nombrarlo, de vivirlo y de hacerlo y de entenderlo, pero creo que también nosotras apenas, o muchas compas apenas vienen, ¿no? Y lo vienen entendiendo. Sí. Creo que una de las cuestiones importantes de relacionarnos y también pues profundizar un poco en estos debates teóricos feministas, comunitarios, indígenas, descoloniales, es la oportunidad que nos da de hablar de las realidades que vivimos en nuestras comunidades, en otros espacios que no son nuestras comunidades. O sea, poner en diálogo nuestros conocimientos, nuestras necesidades y saberes en la academia, en políticas públicas, en espacios abiertos, a lo mejor hasta en la planeación de la urbanidad de la ciudad, que muchas veces se piensa que los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, no pertenecemos como a estos espacios, pero realmente ahí estamos. O sea, estamos en los trabajos, estamos en la escuela, estamos en la academia, estamos en un montón de lugares, pero se hace un poco invisible si justo no hablamos de lo que somos, de lo que dignificamos y también de lo que queremos construir. Entonces yo veo un poco como mucha, bueno, no un poco, veo mucha esperanza con las juventudes porque se relacionan de manera distinta. En, quisiera llegar como más a un punto en el que ya no hubiera ciertos tabús en torno a la sexualidad, y otra vez nombrando desde mi territorialidad, desde Guerrero, desde esta zona indígena que está que está cerca del río Balsas y que está ahí confluyendo, porque creo que permite reconocer, permite identificar que somos sujetos de otras vidas, de vidas pues más dignas, de vidas más vivibles, en donde justo esta idea de la individualidad, del capitalismo nos ha hecho un poco el creer que no necesitamos de las otras y de los otros. Entonces, yo en las juventudes lo que veo es como un poco el regresar hacia esa apuesta. Lo veo con nosotras, lo veo con otros espacios en donde se están creando muchas otras propuestas desde las propias personas, desde los propios pueblos indígenas, que estamos optando por justo el regresar como a lo que en algún momento se negó. Entonces, y ahí hablo de lengua, y hablo de cultura, y hablo de espiritualidad también, que pues que como que en algún momento, no sé, ustedes igual me podrán contar, cuando identifican algún periodo, no sé si hablan la lengua materna, en mi caso pues yo no la hablo, es algo que se ha negado. ¿A partir de cuándo fue que dejamos de hablar nuestra lengua materna? Y eso nos dio como un montón de problemas, tan solo en el hecho de cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso yo en las asambleas comunitarias que siguen muy presentes en nuestros pueblos, pero que poco a poco van adquiriendo connotaciones como si fuera una escuela, ¿no? Adelante las personas que están como
como presidente vocal y de este lado todas las personas, cuando nuestras realidades pues no eran así, eran circulares, era un pensamiento circular, conocimiento circular. Entonces veo en las juventudes como el retorno y la recuperación, porque pues vemos la necesidad y también porque no queremos habitar en esos espacios individuales y poco a poco pues nos vamos organizando para crear diferentes realidades y donde podamos relacionarnos como de maneras más igualitarias. Quisiera pensar que es así en todos o en muchos espacios. Lamentablemente, seguramente hay espacios en donde no es así, en donde sigue inmerso como esta dinámica pues patriarcal, capitalista, colonialista. Pero creo que a la par de que nos formamos nosotros en estos espacios, que estamos en la academia, que estamos en los trabajos en las escuelas, pues podemos un poco llevar eso hacia nuestras comunidades, ¿no? Podemos a lo mejor no pensarnos como fuera de, sino, ok, hago esto para ver de qué manera como mi comunidad puedo incidir o puedo organizarme de manera distinta. Gracias, Jazz. Has dicho un montón de cosas bien interesantes que ahorita seguiremos dialogando, pero es momento de una sección musical, una pausa musical. Entonces, pues quédense con nosotras para disfrutar de esta selección y ahorita regresamos. Muchas gracias. Me vuelve maceta y me hace calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel. Me vuelve maceta, me da de comer. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas ya ha chupado usted? Señora, ninguna lo sé. Ando en pretensiones de chuparme usted. Ay, qué bonito es volar. Ay, qué bonito es volar. A las 2 de la mañana. 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 Ay, qué bonito es volar. Ay, mamá. Ay, qué bonito es volar. Ay, qué bonito es volar. En los brazos de una dama. En los brazos de una dama. En los brazos
Bienvenidos de vuelta. Esperamos que esta sección musical les haya agradado a todos ustedes y a todo nuestro público. Y bueno, regresando un poco al diálogo que estábamos teniendo hace un momento, ya nos compartiste un poco, Has, porque es importante que las juventudes hablen también de estos feminismos comunitarios. Pero creo que también me parece importante que nos puedas platicar a lo mejor qué propuestas han nacido desde estos feminismos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que no se nombra también no se visibiliza, ¿no? Entonces nos gustaría saber qué propuestas traemos. Creo que de las principales propuestas de los feminismos comunitarios son recuperar la memoria de los conocimientos, los saberes de las mujeres indígenas y nombrarnos como sujetas epistémicas. ¿Qué es eso de sujetas epistémicas? O sea, que tenemos conocimientos válidos y que muchas veces han sido desplazados por este sistema que nos retrae hacia nuestra individualidad, pero que realmente son parte de propuestas que nos permiten habitar el mundo de manera pues más armónica, más en relación con la tierra, con la relación con otros seres de respeto. Y pienso un poco en el concepto del cuerpo-territorio, que viene desde Lorena Cabnal, desde otras compañeras feministas comunitarias, que lo que hace es ver como el cuerpo, pues el cuerpo de una mujer, el cuerpo de una persona, como una extensión del territorio. Es decir, cómo me afecta lo que pasa en mi territorio, las violencias que se viven en mi territorio, cómo afecta a mi cuerpo. Hablando desde la parte espiritual, a lo mejor cómo hay ciertos dolores, también desde la parte psicológica, que vamos somatizando a raíz de lo que pasa en nuestros territorios, ¿no? A lo mejor problemas estomacales, a lo mejor también los propios problemas que decimos desde el corazón, ¿no? O sea, cómo duele un poco las violencias que se viven en nuestros territorios, pero también la posibilidad de hablar y de relacionarnos no solamente en igualdad entre humanas y humanos, sino también entre el respeto hacia pues otros seres que cohabitan con nosotros en la tierra y que también merecen espacios dignos, que somos nosotros quienes estamos como construyendo estos espacios, pero que no nos olvidemos que no estamos solos. Entonces, creo que hay una aportación como muy importante, es eso, desde el cuerpo-territorio, que también va relacionada con la complementariedad, porque de esta manera es como vemos el mundo en relación. O sea, vemos que haciendo algo por la otra, por el otro, y en comunidad, es como vamos construyendo a lo mejor pueblos, ciudades, espacios que nos permiten, pues de alguna manera, transgredir como la parte o la estructura tan, pues tan urbana, tan central de las problemáticas y profundizar en qué, o sea, a quién más estamos dañando, no solamente a nosotras. Y también cómo esas problemáticas afectan nuestros cuerpos y cómo nos permite defender nuestros cuerpos, entendiéndolo como parte del territorio. Entonces, de ahí se derivan, pues, como un poco la comprensión por la defensa de la tierra, por también los feminicidios que ocurren contra las mujeres indígenas, también un poco cómo se ha relacionado la alza de los feminicidios en espacios públicos y contra mujeres indígenas con estas dinámicas que se mencionan, ¿no? Que pues relacionadas como con ciertos crímenes que están por ahí en nuestros territorios, hablo desde Guerrero, desde Michoacán, sí, que afectan de manera muy particular a las mujeres indígenas, y no solamente en nuestros cuerpos, sino también en la forma en que convivimos con otras personas, la forma en que habitamos el espacio con miedo o sin miedo. Y eso, el vivir con miedo, ¿qué nos imposibilita? A lo mejor relacionarnos entre nosotras, a lo mejor continuar con nuestras fiestas patronales, diré, o incluso hablando desde como estos espacios que son muy relacionados con los religiosos, con estas peregrinaciones que se hacen, ¿no? Que tan seguras son en este momento. Y nombrarlas, o sea, eso es súper fundamental, nombrarlas y que no se diluyan como entre las problemáticas generales, ¿no? Porque están ahí y nos están afectando.
Creo que también otra propuesta que es importante de reconocer desde los feminismos comunitarios es la idea de una dualidad. La mencionan algunas compañeras como una dualidad opresiva, una dualidad que se sigue relacionando desde la heterosexualidad, que parte de la idea de la reproducción humana como necesaria y que es como el único fin que tenemos los humanos, las humanas. Y que no es así, ¿no? Muchas mujeres indígenas, no indígenas, están apostando por no relacionarse desde la reproducción. Y es algo súper válido y es algo que también pues tenemos que ir a lo mejor identificando, ya sea en espacios indígenas, no indígenas, pero que justo pues a lo mejor pensar en cómo nos relacionamos con otros seres, no partiendo desde la reproducción. Y desde la heterosexualidad también, que ese es otro tema, ¿no? Que parece que estamos como hechas o hechos o tenemos un destino que relacionarnos como sexoafectivamente únicamente entre mujeres y hombres, y no es así. O sea, creo que tenemos como diversidad de formas de relacionarnos sexoafectivas y que poco a poco se van también nombrando en nuestros territorios, que van dignificándose en los pueblos, que van un poco, ¿no? Pienso un poco también en estos espacios como de Juchitán, de las Muxes, que existen y que están ahí y que no se quieren relacionar desde lo que estamos pensando, ¿no? Incluso también desde hay muchas propuestas desde comunidades, desde personas indígenas que hablan más allá de la heterosexualidad. Gracias, Jazz. Efectivamente, pues nombrar y visibilizar lo que hemos vivido y lo que sucede en nuestros espacios es súper importante. Por lo que dices que debe de haber la posibilidad y la forma de nombrarnos, de decirnos, de vestirnos, de relacionarnos de otras formas que ya existen, pero que pues claro, en la heteronorma, pues no han entrado o en estos espacios hegemónicos, pues como de pronto hasta se sorprende, ¿no? Ay, ¿a poco eso existe? ¿A poco eso se da? También viéndonos un poco así como exotizados o como, ¿no? Fue el folclore exactamente que sigue permeando en muchos de nuestros espacios, desde la propia educación, desde las fiestas, y que ahí pues también tenemos la palabra y la forma de decidir como comunidades y pueblos indígenas, pues también desde dónde queremos ser vistas y vistos y cómo pues queremos estar como en ese diálogo con el Estado, con las instituciones, y con estas perspectivas quizás pues muy, muy folcloristas que de pronto no estamos de acuerdo nosotras, al menos desde la colectiva, pues que nos segreguen o nos lleven a esos espacios, ¿no? Y un poco vinculándolo con esto que hacemos con la colectiva y lo que nos dices de estas propuestas que tienen los feminismos. Me gustaría consultarte también pues para ir un poco cerrando este capítulo súper interesante de todo lo que nos has compartido. Sabemos que se hizo un taller desde la colectiva como con estas perspectivas para conversar, reflexionar entre las compañeras. No sé si nos puedes compartir más o menos qué se habló, qué cosas salieron, qué impresiones tuviste de este taller con mujeres indígenas. Sí, pues tuvimos un taller muy bonito, creo que a principios de año, que se llamó Hilando nuestros derechos, feminismos y epistemologías desde las mujeres indígenas. Justo en esta idea de las epistemologías es el reconocimiento de las mujeres y la lucha de las mujeres indígenas, no desde los feminismos, sino también nombrarlas como se nombran ellas, ¿no? Por ejemplo, pienso en las mujeres zapatistas que se nombran como mujeres que luchan. El taller estuvo interesante, estuvo muy, muy esperanzador y también muy revelador, porque hablábamos un poco de cómo el narrar nuestras experiencias desde nuestras propias corporalidades nos permitía como nombrar tanto las necesidades, las problemáticas, pero también pues justo el construir esta propuesta desde lo que conocemos y lo que defendemos. Entonces,
pensaba un poco, creo que leímos un poema de una poeta indígena, que creo que también ahí como va mucho, ¿no?, relacionado con el derecho a hablar nuestras lenguas, y que también lo estamos como poniendo en la mesa, lo estamos poniendo en el centro, porque es algo que ya no estamos dispuestas, tanto nosotras como las generaciones que vienen, a ser como dejado de lado, ¿no? Ya no queremos que se nos siga nombrando como las otras, como los otros. Porque justo en este nombramiento de las otras es en donde se pierde la idea de que, con todo el bagaje colonial que tenemos, de la humanidad de las mujeres indígenas, ¿no? Solamente hay algunas humanas que son reconocidas como mujeres, y en ese, de acuerdo con la propuesta descolonial, las mujeres racializadas pues no estamos en eso, porque si no seríamos sujetas de derechos, cosa que hasta nuestra actualidad como se viene nombrando, ¿no? Creo que hasta hace poquito se incluyó en la Constitución que las mujeres son sujetas de derecho, y ahí como puntualizar, ¿no?, quiénes son esas sujetas de derecho y cómo nos afectan que a nosotras no se nos reconozca nuestros derechos desde el territorio, desde la autonomía. Entonces eso fue como un poco lo que surgió también en Iranu, en el taller. Hablamos también de justicia epistémica, recuperamos unas propuestas desde otros espacios colectivos de mujeres indígenas, como la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, las mujeres zapatistas, cómo fue como un parteaguas, ¿no?, para comprender cómo se estaban analizando los derechos desde las propias comunidades, cómo se estaban organizando las mujeres también. También cómo en los 90, por ahí como en el 95, cuando fue la Conferencia Internacional de Beijing, que fue como el parteaguas para la Agenda Internacional de los Derechos de las Mujeres, cómo hubo otra propuesta que fue la propuesta de mujeres indígenas, y se llamó la Declaración de las Mujeres Indígenas, que ponía en el centro el tema de la colonialidad, ponía en el centro el tema de quiénes son las sujetas de derecho, cómo en nuestros territorios se crean estos proyectos de desarrollo que no incluyen ni a las mujeres ni a los hombres, ni ningún ser que viva en este espacio. Y eso también un poco nos permitió el ir pensándonos de manera como interconectada, no solamente en nuestros espacios, en nuestras comunidades, sino más allá, ¿no? Cómo compartimos problemáticas, compartimos luchas, compartimos deseos. Al final se hizo una cartografía corporal con unos collages en un papel grandote, en donde cada una y en colectivo fuimos colocando como qué nos importaba, por qué luchábamos. Surgió el tema de los derechos lingüísticos, también de la justicia reproductiva, de la justicia sexual, también de la importancia del derecho a nuestros territorios, de la defensa de los territorios, y cómo esta va permeada muchas veces de violencia. ¿Qué más? No sé, no me acuerdo qué más. Andy, si tú te acuerdas por ahí. La verdad es que creo que algo que a mí me sorprendió mucho en esa ocasión es que si bien como que hablamos, o el título hasta cierto punto del taller fue como muy técnico, académico, no se vivió así, ¿sabes? O sea, creo que algo que me encantó es que justamente hablábamos de nuestras experiencias, nuestras luchas, ¿no? Y saber que muchas de nosotras nos estamos identificando, como bien lo comentas, con nuestros territorios, que cuando nosotras hablamos incluso de feminidad, hablamos mucho de nuestra madre tierra, del fuego, de las cosechas incluso que tenemos, ¿no? O sea, que aún viviendo en esta gran ciudad, tengamos muy en claro esa relación que tenemos con nuestra tierra, ¿no? Con nuestros elementos, vaya, al final del día, y que también, por eso siempre hacemos nuestra ceremonia de apertura y de cierre, donde también agradecemos lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho. Y creo que también algo muy bonito que surgió de ahí es que muchas salieron como más fortalecidas, ¿no? Bien de lo que hablas también, que recalcamos, ¿no? Esta parte de que si no te quieres nombrar así, está bien. Y si lo quieres hacer, adelante también. Y si tú no coincides completamente con estas ideas, está súper bien, ¿no? Creo que aquí lo importante también en esa ocasión fue que
que se abrió el espacio para que cada una de nosotras nos pusiéramos a reflexionar de nuestras vidas, nuestras experiencias, las luchas desde nuestras comunidades y que no se tienen que juzgar, ¿no? Sobre todo nosotras que ya estamos migrando aquí a la ciudad. Y pues bueno, sin más por el momento, pues queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotras, Has, compartiendo pues mucho de tu experiencia, de lo que has llevado en estos últimos años. Y pues bueno, esperamos seguirte viendo en la colectiva. Las invitamos a estar atentas a nuestras redes sociales por si más adelante igual abrimos nuevamente ese taller para que puedan asistir. Gracias a todas y a todos los que nos siguen, también a las compañeras acá en Sepia, Isabel especialmente, gracias por el apoyo, pues por estar aquí detrás de controles y cámaras, pues para que se logre esto, a todas las compañeras que nos siguen, a las mujeres indígenas que luchan y resisten en todos los territorios y que hacen también posible que estemos aquí el día de hoy. Muchas gracias, Jazz, por este tiempo. Muchas gracias a todas, muchas. Fue un episodio creo que bonito. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Que tengan bonita tarde. Gracias. Oraciones a